5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy les tengo un episodio que está cargado de información, sobre todo de experiencia mía a través de un evento que acaba de suceder. Ahorita les voy a platicar. También está cargado de experiencias pasadas con respecto a el proceso en el que mi papá estuvo enfermo, que muchos de ustedes ya han conocido un poco de este tema. También les quiero recomendar un par de películas, un par de libros. Creo yo que se va a poner lindo. Es un episodio de esos que están cargados de vulnerabilidad, de un poco de revelación, de un poco de aquellas cosas que tal vez para mí de pronto las percibo, las noto y me sorprenden. Y para serles honesta, hay veces en que pienso en que cuando las comparto, tal vez pienso, órale, qué inmadura me escucho o tal vez que infantil, porque, pues no sé, apenas estoy descubriendo algo que cuando ya lo descubro digo, güey, es obviamente importantísimo. Pero pues nada, creo que hay veces que vamos descubriendo cosas a partir de que nos pasen, no siempre experimentamos en cabeza ajena. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta que ocurren a nuestro alrededor hasta que ya estamos realmente inmersos en ellas. Y pues bueno, la intención de compartirles esta información del episodio es que si lo estás pasando, pues tal vez te ayude a ponerle palabras o tal vez ciertos recursos que te puedan acompañar de una mejor manera. Si nunca lo has pasado, pues si algún día lo pasas, pues de alguna manera que tengas esta mirada, ¿no? Que tal vez te pueda ayudar a entrarle de una manera un poquito más amable, un poquito menos juzgadora, ¿no? Y si ya lo pasaste hace mucho tiempo y demás, por favor, no dejes de comentar en el episodio y demás, si quieres que hablemos de temas distintos, si quieres complementar con algún recurso que para ti haya sido útil, para mí siempre va a ser un placer escucharles, interactuar con ustedes y saber qué les van pareciendo los temas y por dónde los podemos ir tratando. Dicho lo anterior, les comparto que la semana pasada tuve una cirugía, gracias a Dios una cirugía que no tenía nada que ver con una urgencia inminente, pero sí tiene que ver con un asunto de salud que para mí era importante revisar, ¿no? Con base en diferentes situaciones y condiciones que se dieron en el momento de la cirugía. Pues bueno, terminé pasando más tiempo en el quirófano del que era como un poco previsto. Esto, por supuesto, me generó también, pues tal vez un poco más de efectos secundarios y de dolor durante mi recuperación. Bendito Dios, bendito mi cuerpo, benditos mis hábitos, bendita la energía del universo. La verdad es que cada día me siento bastante mejor y aunque por supuesto sigo convaleciente y me sigo moviendo como con cuidado y demás, a final de cuentas noto mejorías sustanciales cada paso que doy y me siento profundamente agradecida y conectada con mi cuerpo hoy desde un lugar diferente. Si pongo un poquito de contexto, equipo, hemos venido hablando del cuerpo de diferentes maneras, sobre todo en los episodios tanto de la doctora Jimena Paredes como después de la nutrióloga Fabiola Gama, y venimos hablando del cuerpo desde este lugar que tiene más que ver como con la demanda de la imagen o como con la gordofobia que vivimos o como con este señalamiento que puede existir socialmente a través de cuál es un cuerpo atractivo, de cuál es un cuerpo que gusta y demás. Y no vimos, creo que tanto, como esta importancia del cuerpo desde lugares como mucho más existenciales, espirituales, desde un lugar pues donde el cuerpo también nos viene a dar un montón de mensajes, ¿no? Cuando tú piensas que una persona está muy conectada con su cuerpo, tal vez el primer comentario puede venir en un tema de banalidad, en un tema de vanidad, y tal vez podemos demilitar esta relación con el cuerpo que para mí en este último periodo, pues para mí ha sido coyuntural, por supuesto en la experiencia que yo he tenido, pero también, y me voy un poquito más atrás, en el camino en el que yo acompañé a mi papá en su momento, ¿no? Yo creo ser una persona que me gusta mucho ayudarle a las personas a sentirse más cómodas y a resolver, y soy una persona un tanto activa. Creo que vivimos en un mundo que nos exige estar continuamente avanzando, ¿no? Vivimos en un mundo de prisa. Justamente ayer me decía mi querido amigo Paco Iseta, ¿no? Que algún día invitaré al podcast para hablar de astrología porque lo hace de una manera preciosa. Me decía, ¿no? Que hay ciertos signos que su principal don es la paciencia, la calma y demás. Y yo decía, y él me decía, ¿no? Qué fuerte esta parte de vivir en un mundo de prisa, pues claramente simplemente parecen lentos, ¿no? Y entonces yo decía, wow, la paciencia me parece una de las habilidades más importantes que podemos llegar a desarrollar y qué duro vivir en un mundo que en lugar de verla como de pronto una virtud, pareciera algo que pudiera estarse quedando atrás, ¿no? Y así hay muchas nociones con respecto a la personalidad, al cuerpo, a la manera en la que nos relacionamos y demás, que no tienen tal vez la mejor prensa de manera inmediata, pero que se ven implicadas
de maneras muy, 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 muy profundas en momentos más vulnerables de la vida. Les comento esto porque en el momento que mi papá está enfermo y que pues yo, mis hermanos y mi mamá y las personas que lo rodeábamos, lo acompañábamos, pues como Dios nos daba a entender a cada quien desde sus recursos, yo desde este lugar de moverme mucho y de buscar resolver, al principio yo solamente estaba buscando resolver desde tal vez, no sé, hablar con ciertos médicos o ver si hacíamos cierto control de medicinas o tal vez asegurarme que, no sé, que si le faltaba tal pomada, entonces conseguírsela y todo era muy de acción, ¿no? Todo era muy de, hay este pendiente, se tiene que cumplir y bueno, yo veo pendientes, se me hace agua la boca, me encanta palomear pendientes y ahí iba yo y lo completaba, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues de pronto había pocos pendientes que cumplir, gracias a Dios tuvimos muy buena ayuda, ¿no? De por medio y entonces, pues de pronto simplemente era pasar tiempo con él porque yo veía cómo se estaba yendo, ¿no? Y sabía que algún día lo único que me iban a quedar cuando mi papá se fuera eran recuerdos de él, ¿no? O sea, la única herencia, lo único que yo iba a poder abrazar de él en el momento que no pudiera estar aquí, pues eran experiencias, ¿no? Su voz, su tacto, sus chistes, sus imprudencias también, ¿no? Estas anécdotas que tal vez se te quedan en el corazón por siempre y que les diría hoy por hoy y si les sirve de consejo cuando trato de tener una cita con mi papá, tal vez semanal, tal vez quincenal, ¿no? En donde hago como mucho por traerlo a la vida, ¿no? Esto con fotos, con mensajes que tengo de él guardados, con su loción, con platicar con él, simplemente con ver una foto, la verdad es que es magia, ¿no? De pronto pareciera que se podría mover a través del retrato como si fuera de Harry Potter, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que hago para recrearlo, no quiero que mi papá se me vaya nunca de la cabeza y pues bueno, así es como de pronto lo traigo a mí, entonces cuando me empiezo a dar cuenta de que son los momentos los que se me van a quedar y de que no tengo que estar resolviendo en realidad tanto porque ya no hay mucho que hacer, me empiezo a dar cuenta de esta fragilidad y de esta necesidad que tenía mi papá en el momento que estaba convaleciente, de cómo una almohada mal acomodada, de cómo un pliegue en la sábana en un lugar que esté lastimando un poco, de cómo tomar agua en un momento oportuno, de cómo tener la boca o la nariz reseca, de cómo tener de verdad unas sutilezas muy, muy, muy puntuales en términos del cuerpo, podrían llegar a ser el enorme alivio o el enorme pesar de mi papá en ese momento. Y entonces, pues, mis ganas de resolver, ¿no? Se volvían como una almohada más cómoda, una posición que él se sintiera mejor, no sé, que el clima estuviera cómodo para él y demás. Y entonces ahí era donde se me iba la solución. Y de pronto yo decía, es que de verdad me sorprende con qué poco podemos ayudar a una persona que está en uno de los momentos, yo creo que más vulnerables de su vida, y ese poco no es poco porque es mucho, ¿no? Y lo pienso hoy, después de haber vivido este proceso de convalecencia en donde necesitaba la almohada de cierta forma y nomás no lo lograba y era horrible y era desesperante y era un dolor tremendo, ¿no? Donde necesitaba tal vez, les digo, que se me acomodara la ropa de determinada manera y no lo lograba, donde necesitaba, no sé, determinadas cosas que yo decía, wow, o sea, pude empatizar de una manera mucho más profunda con mi papá, de una manera mucho más consciente, decir qué importante es acompañarte de una persona que esté entendiendo esas necesidades y que tenga la paciencia y el tiempo para escucharte, ¿no? Entonces yo sentía tal cual un dolor en la espalda que se parecía a lo que mi papá me describía en su momento y yo pensaba, pobrecito, ¿no? La manera en la que lo sufrió, los meses que duró, la paciencia con la que lo trabajó, honor eterno a mi papá por cómo llevó su cáncer, ¿no? Sobre todo en el último periodo. Y pues nada, esto es algo que me parece bien importante mencionar, porque a partir de ahí vienen un montón de reflexiones, ¿no? De esta parte convaleciente, de esta parte vulnerable, de esta parte que pide ayuda, de esta parte que por más que quiere no se puede ni tampoco se debe resolver él solo, porque entonces puede llegar a afectar, no sé, cierta curación o ese esfuerzo puede generar algún conflicto. Entonces, estaba viendo una película preciosa que me recomendó mi prima Mer, la vi con mi mamá ahorita que estuve convaleciente, que les súper recomiendo, está en Netflix, está preciosa, es una película tailandesa que se llama Cómo ganar millones antes de que muera la abuela, ¿ok? Cómo ganar millones antes de que muera la abuela. Me parece una película divina, súper. Hay un como género de películas que no sé exactamente cómo decirlo, pero que me encanta. Yo lo resumo en que son películas cotidianas. Son películas relativamente simples, que no tienen
y voy a decir relativamente subrayado, ahorita digo por qué no, que no tienen ni el máximo clímax, ni los máximos personajes, ni el máximo presupuesto, ni la máxima fotografía, ni la máxima trama, ni el máximo nada, pero en esa cotidianeidad se ven reflejados asuntos existenciales súper profundos que nos ayudan a cuestionarnos acerca de nuestras propias vidas de una manera preciosa. Tengo un montón de sugerencias de películas alrededor de eso, de pronto las he sacado por acá, las seguiré sacando, pero bueno, en esta ocasión quiero hablar de cómo ganar millones antes de que muera la abuela. Y en esta película, pues bueno, el mismo nombre ya nos está spoileando un poco, ¿no? Tiene que ver con un nieto que quiere estar cerca de su abuela, como para ver si le cae algo de herencia eventualmente, ¿no? Y él se acerca en algún momento de la peli, no voy a spoilear mucho, me parece, en realidad me parece como un antojo, un anzuelo para que por favor la vean, ¿no? Hay un momento en donde él se acerca con una prima de él que estaba cuidando a su abuelo y se da cuenta cómo todo fluye, cómo el abuelo la quiere mucho, cómo ella le entiende perfecto, el abuelo ya ni habla y entonces ella está traduciendo lo que él dice, etcétera. Y él es así como de, wow, ¿cómo le hiciste para lograr esto, no? Y entonces ella le explica qué tiene que hacer, de pronto él pasa un rato con la abuela y la abuela es un personajazo, ¿no? Creo que la abuela es un personaje que se parece mucho a lo que muchos de nosotros nos pudiéramos sentir cuando se nos obliga a estar en un espacio de vulnerabilidad en donde requerimos ayuda, ¿no? Por supuesto, al principio está resistente, un sácate para allá, pues si yo no estoy vieja, pues si yo no estoy tonta, pues si yo no estoy frágil, ¿no? Yo quiero hacer mis cosas por mi cuenta, pero pues el nieto tiene esta intención de estar cerca. Y de plano no lo logra, ¿no? La típica terquedad de, pues puedo decir de viejito o de persona, no es necesariamente de un tema de edad, pero que dice, yo no quiero que me ayuden, ¿no? O sea, y lo vi cañón en mí ahorita en la recuperación, como momentos en donde de verdad yo decía, ya, yo quiero hacer las cosas, pero yo sabía que si yo las hacía podía retrasar mi tiempo de curación, ¿no? Entonces, de pronto él regresa todo triste con su prima y le dice, ¿no? Oye, es que ¿cómo le hiciste para que te quisiera tanto tu abuelo? Porque mi abuela, por lo visto, no me soportó, ¿no? Por supuesto, ya saben, típica escena de que es después de una vez haber estado con ella y que el otro juraba que todo se iba a dar súper fácil y demás, ¿no? Y entonces la prima contesta algo, y aquí les voy a narrar un pequeño diálogo de la película que me pareció bellísimo, en donde ella le dice, ¿sabes qué es lo que más quieren los ancianos que sus descendientes no están dispuestos a darles? Tiempo, ¿no? Entonces ella le contesta tiempo. Esto es lo que más quieren los ancianos que sus descendientes no están dispuestos a darles. Tiempo. Y entonces él le dice, pero le di tiempo, ¿no? O sea, estuve ahí con ella, la traté de ayudar, todo, le di tiempo. Y ella le pregunta, ¿notas ese olor que tienen los viejos? Y él responde, sí, todos huelen parecido, ¿no? Es un olor muy típico. Y ella le dice, entonces no has estado el suficiente tiempo como para dejar de percibirlo. Ay, yo sé que a veces me pongo muy intensa con esta clase de cosas porque soy una profunda fanática del lenguaje de las relaciones humanas y demás, pero me parece que se narra tanto de una relación en este diálogo, me parece tan hermoso, porque si lo sigues percibiendo es que todavía te es ajeno, es que todavía no estás el suficiente tiempo con la persona como para que le seas familiar, para que le seas cercano, para que le seas afín, para que haya un vínculo realmente con la persona en donde ya ni me doy cuenta, ¿no? Es como el perfume de mi mamá. Mi mamá ya no se huele. A veces yo tampoco la huelo porque mi mamá siempre huele a Ángel y quienes la conocen lo saben, ¿no? Pero si algo llega de casa de mi mamá y claro que huele a ella, ¿no? Pero mientras estoy con ella es como, tal vez no lo percibo porque ya lo ubico muy bien, ¿no? Y es esta afinidad que puedo llegar a tener con olores, con sabores, con cosas que no son afines del mundo en el que estamos. Entonces, por supuesto que aquello que todavía te resulte como notorio de alguna persona, pues tiene que ver con aún un camino de vínculo por construir, ¿no? Esto me recuerda mucho a toda esta parte, insisto, del cuidado a asuntos que tienen que ver con cosas profundamente vulnerables y en muchas ocasiones también, si me atrevo a decirlo, y creo que a todos vamos a coincidir con ello, muchas veces tienen que ver con cosas asquerosas, tienen que ver con cosas que tienen que ver con pudor, con vergüenza, con incomodidad, con disconfort, con toda esta parte que puede ser un güey, please, no, o sea, tienen que ver con muchísimas partes de nuestro cuerpo y de nuestras personas y de procesos que tenemos que nos ponen en lugares bien difíciles, ¿no? Desde que alguien nos bañe, hasta que alguien nos limpie, hasta que alguien nos suene, hasta que alguien nos dé de comer,
todo eso implica un montón de vulnerabilidad de la persona que está enferma en ese momento o que simplemente está transitando por un proceso de curación o de sanación. Y es que qué reconfortante y qué nutritivo es también acompañar a alguien, ¿no? En este proceso. En este camino me han acompañado personas de una manera tan amorosa, tan respetuosa, tan paciente que de verdad lo agradezco con toda mi alma. Hay algunas menciones honoríficas, por supuesto. Mi mamá, 100% ahí súper al pie del cañón en este proceso. Mer, mi prima, también el amor más bonito, más fraternal, mi alma gemela, mi adorada que siempre me cuida con todo su amor, mi querida Silvia, que tengo el honor de compartir ya casi 11 años de vida con ella. Silvia me ha ayudado desde que nacieron mis hijas, ha sido una hermana del alma en muchas cosas y me ha ayudado cañón. Y también mi querido Juanqui, que también me ha cuidado muchísimo en todo este proceso. Es un niño con el que estoy saliendo actualmente. Me siento súper contenta y súper honrada de estar acompañada de personas que de verdad me han querido y me han acompañado desde lugares muy importantes y el dejarme ayudar ha sido como todo un reto, ¿no? Algo que también decía es que hace unos años, cuando yo era bastante más orgullosa de yo puedo con todo y somos hombres o payasos y tal, este proceso me hubiera costado sangre, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que me he dejado ayudar, por supuesto, todavía falta un largo periodo, pero lo he disfrutado y lo he disfrutado muchísimo por las personas que me han cuidado y por cómo también yo me he dejado cuidar. Entonces, pues aquí hay ciertas ideas y algo que les quiero decir también que se vuelve muy importante es que el cuerpo si lo vemos de esta manera, ya mucho más allá de esta parte banal y de si flaco, de si gordo, de si marcado, de si no y tal, pues el cuerpo es a final de cuentas el vehículo a través del cual el espíritu transita, ¿no? Hace mucho tiempo, mi querido Raúl Luján, en un episodio de aquí, decía esta parte súper importante de cómo es que el espíritu que está en crisis, ¿no? Se refleja a través de ciertas complicaciones dentro del cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el espíritu está encarnado y porque cualquier conflicto espiritual se va a ver reflejado también en la parte del cuerpo, cosa que ahorita me va a llevar a una recomendación del libro que les voy a contar. Pero bueno, se vuelve súper importante hablar de esto, que es qué importante es darnos cuenta del cuerpo y de honrarlo desde ese lugar de amor, de gratitud, de cuidado, de cariño, de darnos cuenta que somos cíclicos, de darnos cuenta que no somos máquinas, de darnos cuenta que nos tenemos que tratar con todo el amor y con todo el cariño posible, y de cómo todo esto que veníamos hablando en términos del maltrato que le podemos hacer al cuerpo por estos estándares sociales de belleza y demás que son, además de que inalcanzables, de pronto sin sentido, cómo de verdad se vuelven muy poco sostenibles cuando los hacemos desde un lugar de regaño y de castigo. ¿Cómo podemos realmente sostener estos hábitos o esta relación con el cuerpo de una manera amorosa, a pesar de que lo que el cuerpo nos refiera también nos vulnere, también nos confronte y también nos haga sentir avergonzados? Es hacerlo desde un lugar de amor, de cariño, de cuidado, ¿no? Yo me pongo a pensar, si estuve esas horas en el quirófano, ¿no? Ya saben que te ponen un tubo como con oxígeno y estás inconsciente, pero a final de cuentas el cuerpo está sintiendo un montón de agresiones, un montón de temas, que todo tiene un bonito fin de curarte, a final de cuentas. Pero el cuerpo no sabe, el cuerpo es muy noble, el cuerpo es muy receptivo y el otro nada más está sintiendo un montón de cosas y claro que se va a hinchar y que va a doler y que va a generar todos los mecanismos que pueda para entonces sanarse. Creo que relacionarte de esta manera con tu cuerpo también es relacionarte de una manera muy profunda con tus emociones, que muchas veces vivimos tan en la cabeza que perdemos de vista esta profundidad que puede haber en el cuerpo a través de cómo podemos expresar más allá que ideas aquello que nos es importante con cómo el cuerpo habla. Y esto me lleva a una recomendación de mi queridísima Lula Díaz de León, que es mi tía adorada, que además es una promotora magnífica del podcast. Lula, gracias por siempre. Hace mucho tiempo Lula me sugirió este libro bellísimo que se llama El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Alice Miller es una psicoanalista picudísima. Tiene un libro bellísimo que leí hace tiempo que se llama El drama del niño dotado. A ver si algún día hago episodio de él. Es un gran, gran libro. Y para serles honesta, lo agarré ayer, ¿no? No había tenido como mucha energía de leer porque me cansaban mucho las posiciones y demás. Apenas lo agarré ayer y ya con poquito que llevo, ¿no? Ya empecé a cachar como ciertas ideas.
Y algo que se vuelve muy importante es que el libro empieza hablando de todos estos como asuntos morales que alrededor de nosotros nos traen un mensaje de cómo es que nos relacionamos con el cuerpo y cómo tenemos que de pronto negar, reprimir u oprimir ciertas emociones y ciertas sensaciones porque en teoría están bien. Y el primer capítulo sobre todo habla muy curiosamente del cuarto mandamiento, ¿no? Que si estoy bien es honrarás a tu padre y a tu madre, me lo estaban recordando aquí en el libro, ¿no? Y desde este lugar, pues habla de que es un libro que se escribió hace más o menos 20 años, más lo que pues la autora tenga de vida y demás, pues digamos que se habla de qué duro es como por muchos años, muchos años, nuestras culturas familiares, nuestras formas de crianza eran bastante agresivas. ¿Por qué? Porque venían de mayor agresión, ¿no? O sea, si yo me detengo a ver que hace relativamente poco estábamos en Segunda Guerra Mundial y hace relativamente poco estábamos en revolución y si hace relativamente poco estábamos en guerras civiles y guerras de esto y guerras del otro y tal, y actualmente también estamos en guerras, pero bueno, bendito Dios, en ciertos países está un poquito más tranquilo desde lo súper evidente, no tanto en lo que es menos evidente para muchos de los que contamos con el privilegio de vivir en un lugar tranquilo. Me queda claro que hay situaciones del país que son gravísimas y las cuales nunca quiero menospreciar ni negar para nada, al contrario, ¿no? Pero creo que venimos de eras como de muchísima lucha, de muchísima hambruna, de muchísimo frío, de muchísima violencia, de muchísima machismo, de muchísimos asesinatos, muchas cosas que se vuelven durísimas. Y entonces, claro que la forma de educar era como Dios les daba a entender a las personas de ese momento y con base en mucha violencia. Incluso aquí me parece muy tierno que narra un momento a Moisés, y me pareció bellísimo esto, ¿no? Dice, aquí, ¿no? Dice, Moisés, que en nombre de Dios impuso al pueblo sus 10 mandamientos, fue también un niño rechazado por necesidad, en efecto, pero lo fue. Como la mayoría de los niños rechazados, albergaba la esperanza de conseguir algún día el amor de sus padres, esforzándose por ser comprensivo y respetuoso. Sus padres lo abandonaron para protegerlo de la persecución, pero desde su cuna de mimbre, el bebé apenas pudo entender esto, ¿no? Tal vez Moisés de adulto, tal vez el Moisés adulto dijera, mis padres me abandonaron para protegerme. Es algo que no puedo tomarme a mal. Debo estarles agradecido por salvarme la vida. Sin embargo, el niño pudo haber sentido esto. ¿Por qué mis padres me rechazan? ¿Por qué corren el riesgo de que me ahogue? ¿Acaso no me quieren? La desesperación y el miedo a morir, los sentimientos auténticos del niño pequeño almacenados en su cuerpo. Es decir, hay muchas cosas que, y lo platicaba con mi mamá, ahorita les voy a decir con qué otra cosa, que de pronto vivimos, ¿no? Como personas sin duda alguna, pues lo hacemos con la mejor de las intenciones nosotros como papás, nuestros papás lo hicieron con nosotros, hablar mal de nuestros papás, pues sin duda alguna es algo que no tiene como muy buena prensa, ¿no? Creo que cada vez hay un poquito de mayor ligereza en entender que, pues bajo sus formas y tal, pero que de pronto se ha hecho mucho daño a nivel crianza, ¿no? Y qué fuerte es como esta parte de decir, pues claro, lo que hacían nuestros papás o hacen nuestros papás, que tiene todo el fin de cuidarnos, protegernos, contenernos y demás, muchas veces tiene implicaciones que claramente el niño no entiende y no lo va a entender hasta que sea adulto. Por eso, y aquí me regreso tal vez al inicio del podcast, en donde les decía, probablemente les cuento algunas cosas que digas, güey, ¿cómo no te has dado cuenta lo que sea? Pero es que como adulto, de pronto te caen veintes acerca de cómo tus papás funcionaron en ciertas cosas que tú tal vez juzgaste con mucha dureza de niño pensando en me abandonaste, me hiciste, no me escuchaste, me heriste de esta manera, tú pudiste haber dado más. Y cuando eres adulto dices, güey, espérame tantito, ¿no? O sea, se vuelve una cosa muy dura. También estoy lidiando con mi propia vida, pero con las finanzas, pero con la logística de la casa, pero con no morirme en el intento, ¿no? Pero a final de cuentas el niño no lo percibe como tal, no lo percibe como un cuidado, no lo percibe como un acto de amor, sino lo percibe como un acto tal vez de agresión o de violencia. Y entonces todo esto se van almacenando como emociones contenidas en el cuerpo, que seguramente Alice Miller nos seguirá contando porque ya les neteé que lo empecé ayer, entonces no voy a chorear con que ya lo acabé, no, pero que seguramente se nos van reflejando en diferentes síntomas, en diferentes sensaciones y entonces hay que ponerle atención sin duda al niño herido que está dentro de nosotros en un proceso terapéutico y demás para que nos ayude a sanar. Justamente al inicio del libro, Alice Miller dice, para que esto suceda necesitamos experimentar el amor hacia ese niño que fuimos. De otro modo, no sabremos dónde está ese amor. Si queremos aprender esto en las terapias, necesitamos dar con personas capaces de aceptarnos tal como somos, de proporcionarnos la protección, el respeto, la simpatía y la compañía que necesitamos para entender cómo hemos sido y cómo somos.
Y esto me lleva justamente a otra recomendación de película que les decía. Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo en qué episodio se trata, luego les digo cuál es. Hablábamos de Stutz. Stutz es una película que también está en Netflix, se escribe Stutz. Es una película que Jonah Hill, un actor de comedia americano, le hace a su psiquiatra, en donde ellos explican diferentes herramientas de cómo le han podido ayudar a él a transitar por su proceso de vergüenza con su cuerpo, porque tenía un sobrepeso importante, acné y demás, con el tema de... Me parece que en algún momento van a empezar a hablar de adicciones y demás. Todavía no retomamos esa parte, entonces ahorita no la tengo tan fresca, pero él habla mucho de esta vergüenza que siente de su yo de 14 años, que tiene una obesidad importante, que tiene un acné importante y de cómo de verdad lo ve y lo quiere esconder, ¿no? Y platicaba con mi mamá, ¿no? Y platicábamos como cómo ambas hemos vivido esta experiencia alrededor del tema del cuerpo y de qué fuerte es como este vehículo espiritual tan importante, tan sagrado, tan amoroso, tan inteligente, tan capaz que tenemos y que puede tener todo este discurso, pues al mismo tiempo puede ser la razón absoluta por la cual nos sintamos los más miserables y los más vulnerables del mundo, ¿no? Y mi mamá me decía, es que cualquier cosa que yo te hubiera dicho en torno al cuerpo, pues siempre fue desde las ganas de que no sufrieras. Y le dije, es que te lo entiendo perfecto, o sea, me queda clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que, pues al yo de ese momento no lo entiende, ¿no? Y no lo cacha. E incluso platicamos que ni siquiera era un señalamiento de, oye, te ves así o te ves así, sino de pronto es el discurso que tenemos hacia nosotros mismas. No, si yo digo, híjole, me veo de la chingada, híjole, es que soy una tonta, híjole, es que estoy gorda, híjole, lo que sea que yo estoy diciendo acerca de mí, pues por supuesto que las personitas más cercanas a mí que lo escuchen se van a juzgar a partir de ese discurso y van a saber si yo voy a terminar por quererles o no a partir de si comparten o no comparten esas características, ¿no? Entonces, bueno, algo que les quiero decir es que desde que mi papá falleció he tenido unas conversaciones súper profundas con mi mamá. Si ustedes pueden de alguna manera con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, con personas así, tratar de provocar diálogos honestos y vulnerables me parece un camino bellísimo para construir lazos mucho más sólidos. Y justamente en Stotts dice una frase que me parece bellísima y con esta voy cerrando como esta serie de ideas en torno a la convalescencia, a la vulnerabilidad, a esta fragilidad humana con base en el cuerpo, en donde Stotts dice que la humillación y la vergüenza son el pegamento de la sociedad, son ya sea lo que genera vínculo o lo que genera desconexión. Y entonces tú dices, oye, la vergüenza y la humillación son el pegamento, pues ¿cómo van a hacerlo? Y me parece clarísimo, ¿no? Ya habíamos hablado de vergüenza y vulnerabilidad en otro episodio que tal cual se llama así. Aquí me parece bellísimo plantearlo desde un lugar de decir, a ver, son el pegamento de la humanidad, porque en el momento que nos quitamos la máscara de a mí nada me pasa, de soy don chingón, de esta es mi foto de Instagram, de esta es mi bolsa, de este es mi no sé qué, y entonces estoy yo como desde a pantalla de lo que puedo traer por fuera y de lo que puedo traer como envoltorio, en el momento que realmente me vulnero y digo, esto me duele, esto me preocupa, esto me angustia, de mí, de ti, de nosotros, de la humanidad, en ese momento puedes encontrar un eco divino en la persona que está frente a ti para realmente generar esa conexión y generar ese pegamento de la humanidad. Entonces, si puedo cerrar con una invitación para todos ustedes, tanto con el libro que les sugerí, El cuerpo nunca miente, la película de la abuela, la película de Stotts, todo esto son diferentes recursos que tal vez si tú ahorita tienes cerca a una persona con la que quieres tener este tipo de conversaciones, pero un poco es como, chale, como por dónde empiezo y cómo lo motivo, tal vez si ven una película de este estilo, tal vez si empieza la reflexión desde otro lado, puedan llegar a intimar y a vulnerarse de una manera más honesta, que si bien no tiene una palomita de check de que listo, ya se curó la relación transgeneracional de toda la familia y Barwengoitia, ¿no? Es cómo le hago para tener conversaciones que ayuden a sanar, que ayuden a reconstruir, que ayuden a develar cosas que de pronto son secreto, porque recordemos que la vergüenza nos quiere esconder y cuando nos escondemos no nos sentimos dignos de pertenecer al mundo y entonces comenzamos a autodestruirnos. ¿Con qué?
con malos hábitos, con adicciones, con recriminación, con autosabotaje. Y si lo que queremos es tener una vida dentro de todo lo que ya el peso existencial es bastante fuerte y bastante angustiante, queremos tratar de vivirla de una manera plena y con mucho sabor, pues es vincularnos de una manera muy amorosa con nuestro cuerpo, muy amorosa con nuestras emociones, muy amorosa con nuestra vulnerabilidad, que es re que te pinche incómoda, pero igual nos es muy útil. Y qué mejor hacerlo que con una persona que sea muy importante para nosotros. Espero que todo esto les sirva, espero que todo esto les contribuya. Por favor, como siempre les pido, si esto puede ser útil para una persona que está convaleciente, acompañando a alguien en enfermedad, que tal vez trae algún bloqueo emocional, que les está expresando y demás, si me pueden ayudar a compartir el podcast, se los agradeceré muchísimo. Les agradezco mucho siempre su amor, sus comentarios, el tiempo dedicado. Si algo es valioso en este mundo, como bien decía la chica de la película, es el tiempo, y que lo dediquen a escuchar un poco estas palabras que armo con ustedes con todo mi cariño y con toda responsabilidad. De verdad se los agradezco con todo, todo, todo mi corazón. Nos vemos dentro de 2 semanas, un episodio espectacular. Viene Helios Herrera, un crack de psicología, de ventas, tiene programa con Marta de Baile y demás, es excelente. Nos viene a hablar de cambia tu chip en términos de cómo cambiar hábitos, entonces pues tal vez va a ser una buena secuencia para este episodio. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de 2 semanas.